El centralisme és un problema, però la independència no és la solució. La solució està en poder construir entre tots i totes, en primer lloc a Catalunya com un sol poble, però junt amb la resta de pobles de l'Estat, una Espanya plural, una Espanya federal. Bueno, esto es Actualidad Alternativa y estamos aquí con Jordi Guillot, senador por Iniciativa per Catalunya Els Verds en el Senado español. Y me gustaría introducir los temas, los cuales van a tratar de la actualidad política en cuanto a Izquierda Unida, el 9 de noviembre, la territorialidad de España, el efecto Podemos, así como la Ley de Seguridad Ciudadana y los acontecimientos que han llevado hasta la monarquía de Felipe VI y una posible tercera república en el futuro. Bueno, a su modo de ver, ¿qué consecuencias ha tenido el 9N y cómo ha repercutido en la sociedad tanto española como catalana? El 9N es la expresión de una gran movilización de sectores muy amplios y transversales. En la sociedad catalana llevamos años, en diferentes formatos, manifestaciones, UVs, etcétera, expresando un malestar por las actuales relaciones entre el Estado y Cataluña. Apostamos porque esto, digamos, hay que desbloquear esta situación y la única manera de desbloquearla es dando el voto a la gente, que la gente decida cuál debe ser el presente y futuro de las relaciones entre Cataluña y España. Evidentemente el 9N es un movimiento liderado y hegemonizado por el independentismo. Nosotros, desde Iniciativa per Catalunya Verds, no nos apuntamos a la impronta independentista, pero evidentemente reivindicamos el derecho a decidir. Y creemos que la solución más idónea sería una profunda reforma de la Constitución y avanzar realmente en una España federal que diera cabida a una España plural, que es la realidad. Usted ha hablado de una España federal. ¿Esa España federal tendría que ser asimétrica como ha sido el Estado de las Autonomías, de un modo diferente y más replanteativo en cuanto a las nacionalidades históricas? ¿O se tendría que llevar un simetrismo el cual redujera los entes territoriales a favor de una igualdad entre las diferentes regiones? El debate sobre la asimetría, digamos, debe haber igualdad de derechos entre los ciudadanos. Es una cuestión que nosotros no discutimos. Y luego debe haber un reconocimiento de las singularidades. Pero es que en el caso catalán yo no me atrevo a hablar ni del País Vasco ni de Galicia, y debe haber un reconocimiento a nuestra personalidad. Digamos, Cataluña debe ser reconocido como un sujeto político. Y en un mundo, en una Europa de soberanías compartidas, nosotros planteamos, y desde Iniciativas es la gran apuesta que hacemos, es a partir de definir qué modelo de sociedad queremos, qué soberanía necesita Cataluña para impulsar ese modelo de sociedad, qué soberanías compartimos con el Estado y qué soberanías compartimos con Europa. Creemos que la independencia entendida como el siglo XIX hoy en día es un disparate, pero tampoco estamos de acuerdo con el actual status quo. Hay que avanzar a definir un nuevo modelo de soberanías compartidas que permitan, digamos, ir avanzando en el progreso material y cultural de nuestra sociedad y en el respeto a su singularidad y a la singularidad que es Cataluña y el hecho catalán. Justamente como usted ha planteado la singularidad de Cataluña, podría darse el caso de una proclamación de independencia de Cataluña. ¿Esto sería necesariamente la proclamación de un Estado y una ruptura con el Estado español? ¿O podría llevar de nuevo a la situación del 14 de abril de 1931 con la República Catalana y el pacto entre Macià y el presidente de España, Aniceto Alcalá Zamora, para replantear la singularidad y el nuevo estatuto de Cataluña dentro de España? Tal como están las cosas, digamos, hay una situación muy bloqueada, porque el 9N expresó una gran movilización, un rechazo, una importante apuesta por la independencia, esto no hay que olvidarlo, pero no fue una movilización, digamos, que permitiera saltar la tapia. Con lo cual, digamos, por otra parte, el Estado sigue en una actitud de bloqueo de ninguna propuesta, ninguna capacidad de diálogo, de interlocutar con medidas concretas que permitieran aliviar la tensión en la actual situación. Es decir, estamos en una situación muy bloqueada, donde habrá que esperar a que caiga el PP. Esto es, de hecho, vamos, con el actual PP y su mayoría absoluta no hay nada a hacer, y por otra parte habrá que seguir en una doble vía, que es la de presión, movilización y diálogo, buscando, esto sí, digamos, los acuerdos y los aliados a nivel del Estado que nos permiten ir avanzando. Nosotros hemos valorado muy positivamente que el grupo de la izquierda plural sea el único grupo que ha avalado y ha dado apoyo al derecho a decidir. Por otra parte, también Podemos avala este derecho. Claro, digo, evidentemente que ninguno de estos dos partidos
apoya una apuesta independentista, pero sí que avalan la necesidad de que el pueblo de Cataluña exprese qué quiere y de dónde quiere ir. Justamente en esta situación actual de bloqueo y con la mayoría absoluta del PP, la querella que se ha puesto, creo que ha sido manos limpias, puesto que UPyD y Ciudadanos se han denegado, podría convertir este status quo en una ruptura con el PP, no solo el PP, sino el panorama político, y hacer de Artur Mas un mártir político si llega a ser condenado. Sí, claro. Digamos, aquí el problema, pero ahí la querella la ha presentado el Estado, el gobierno. La ha presentado la Fiscalía. Otra cosa es lo que puede hacer en manos limpias de estos. Aquí hay un problema de que si la cuestión se va tensionando, si no somos capaces de salir de un drama para situarnos en el problema real que existe, puede pasar cualquier cosa. Digamos, se puede producir una mayoría independentista en el Parlamento catalán, esta mayoría independentista puede votar una declaración unilateral de independencia y, digamos, ir a una situación, digamos, de empeoramiento de las relaciones. Con lo cual, digamos, la única posibilidad real es tumbar al PP, intentar tumbar a Mas en Cataluña y, digamos, intentar crear una dinámica catalana y española que nos permita avanzar en la federalización del Estado. Sabiendo que las relaciones entre España y Cataluña van a ser diferentes en el futuro. Digamos, Cataluña no acepta más una especie de Estado tutor. Cataluña podría aceptar y sin entrar demasiado en los sentimientos que puedan atravesar al conjunto de la sociedad, en compartir un mismo Estado dentro de lo que es la Unión Europea, a partir, digamos, de ponernos de acuerdo en cuáles son las condiciones de habitabilidad de este Estado compartido. Pero eso acepta, digamos, Cataluña ya no va a aceptar más tutorías por parte del Estado. Con lo cual esta debe ser lo digo para intentarlo explicar de una manera pedagógica, el presente y futuro de la apuesta federalista, de la apuesta del catalanismo político y del catalanismo popular. Disculpe que insistamos tanto con lo de Cataluña, No. pero las últimas noticias ha sido que el propio Artur Mas ha propuesto ese frente independentista del que ha hablado, ese posible frente. Y Esquerra creo que lo seguirá, así como todo CiU. Y no sé si la CUP, puesto que la CUP ha querido hacer una ruptura entre la izquierda y la derecha catalana en cuanto al soberanismo, ¿qué opción cree que tiene más posibilidades de fraguar? Yo creo que Mas va a optar por una lista presidencial, una mayoría, digamos, la lista del presidente. Esta lista puede estar Esquerra Republicana. Yo dudo que esté la CUP, sería un disparate por parte de la CUP estar en una lista con estos compañeros de viaje, y seguramente recogerán gente representativa de la sociedad civil, de todo este movimiento independentista que se ha ido movilizando a lo largo de estos años. Evidentemente, ni mi partido ni yo estamos por hacer una lista unitaria con la derecha. Creemos que hay que ir a listas rupturistas, a listas de izquierdas, a frentes de izquierdas que permita abrir en Cataluña y en el Estado un proceso constituyente que nos permita hablar de todo. Porque no solo hay que poner en cuestión las relaciones entre Cataluña y España, sino hay que poner en cuestión tantas cosas a nivel económico, social, cultural, territorial, democrático, etc. Estoy completamente de acuerdo en esos aspectos que hay que revisar, pero también me gustaría hacer un inciso en cuanto al proceso constituyente que está teniendo actualmente Izquierda Unida. Me gustaría que nos explicara un poco, puesto que este proceso no tiene mucha repercusión en las noticias. ¿Qué va a tener? ¿Cómo se va a formar? ¿Quiénes pueden tener el liderazgo o qué línea va a predominar en esa agrupación que es Izquierda Unida y Cataluña Els Verds? Yo de Izquierda Unida, digamos, con toda la prudencia del mundo, no opinaré de sus vaivenes internos, porque no sería correcto. Lo que sí que creo que el presente y el futuro de la izquierda es la confluencia. Aparecen nuevos sujetos, lo viejo ha demostrado para lo que vale y tiene dificultades para adaptarse a un presente donde la velocidad del tiempo se ha incrementado, todo está cambiando y hay que ir a procesos de confluencia que nos permita, digamos, a nosotros aportar una experiencia, un bagaje, y a lo nuevo aportarla esta espontaneidad, esta frescura, esta, digamos, mayor capacidad de sintonizar con muchos de los elementos nuevos que aparecen en nuestra sociedad, el precariado, etc. Y creo que este debe ser el objetivo, la confluencia. Y evidentemente la confluencia hay que creérsela, hay que poner todos los mecanismos que permitan avanzar hacia ella, y sabiendo que al final depende no solo de tu voluntad, sino también de la voluntad de otros. Yo creo que la responsabilidad
de Izquierda Unida o de Iniciativa para Cataluña Verds es crear las condiciones para hacer posible, si es que esto es posible, confluir con otros sujetos recientes que han aparecido y que han aparecido con mucha fuerza y mucha credibilidad. Respecto a esta confluencia, el actual auge de Podemos puede significar a la izquierda una transformación populista, como dirían, o puede significar atraer un nuevo público, un nuevo electorado a la izquierda tradicional o a una izquierda en renovación. Mira, yo no sé si Podemos es populista. Yo creo que, digamos, en todo lo que se mueve a la izquierda intentaría evitar etiquetas. Lo que sí que hoy en día Podemos, está claro, aparte del tirón electoral, es que genera ilusión y esperanza en amplios sectores. Y esto es un hecho positivo. Digamos, si se es capaz de proyectar esperanza e ilusión, y eso se acompaña con un programa realmente de cambio del actual status quo, digamos, de cuestionar todo el sistema que sale de la transición, que evidentemente no solo ha quedado agotado, sino que de él emerge ya lo peor, todas las lacras, digamos, todo lo bueno que podía dar de sí la transición, ya ha sucedido y ahora queda lo peor. Con lo cual hay que abrir un nuevo proceso que no permita una segunda transición, sino una primera ruptura en el Estado. Hablando de esta transición y de esta ruptura, ¿ve usted probable que en 4 o 8 años se pueda proclamar una república con un consenso general o que se pueda siquiera decidir qué jefe del Estado vamos a tener, aunque sea en una monarquía? Hombre, como mínimo debe ser la ambición y la ilusión. Otra cosa es que se den las condiciones políticas para llevarlo a cabo. Es cierto que el sistema está reaccionando, ¿no? La abdicación de Juan Carlos y su sustitución por Felipe VI es una reacción del sistema que está viendo que se les lleva el control de la situación. Aún no sabemos si Felipe VI será, ¿no?, el vértice institucional de una monarquía corporativa, como ha sido Juan Carlos, o realmente va a intentar ser otro tipo de monarquía más pensada en el conjunto de la sociedad. Pero independientemente de estos interrogantes, yo creo que el futuro racional, de sentido común, que nos acerca a lo que es la Europa del siglo XXI, es la República. Con lo que, digamos, nosotros como mínimo no vamos a escatimar ningún esfuerzo en poder avanzar en crear las condiciones para que se pueda producir un referéndum que nos permita opinar sobre qué modelo de Estado, si queremos una república o una monarquía. Cosa que es una asignatura pendiente de la transición. Justamente teniendo en cuenta que en esta transición ha provocado más un personalismo que un monarquismo, siquiera un republicanismo, tendríamos que tener en cuenta la diferencia entre los diferentes jefes del Estado y que este Felipe VI, como usted ha comentado, pueda significar un vértice de un nuevo proceso. En ese nuevo proceso hay que recordar que buena parte del electorado de la derecha tiene reacción a los reyes y que una proclamación de la República, ¿usted cree que si fuera encaminada por ese electorado, esa sociedad, esa parte de la sociedad, significaría una república más centralista al estilo de Francia, o que por el contrario se podría rebatir mediante la izquierda? Bueno, esto sería, digamos, ver en qué condiciones se podría todo el proceso. Pero yo lo que sí que creo hoy, que es lo inmediato, ponerlo todo patas arriba. Y lo digo en el sentido más constructivo y positivo de la expresión. Poner, digamos, cuestionar la lógica con que ha funcionado el sistema político, económico, democrático español, institucional, territorial español durante todos estos años. Insisto, la transición tuvo cosas positivas que ya se han dado de sí y ahora hay que abrir una nueva etapa que cuestione el orden existente. Y cuestionando el orden existente, evidentemente hablar también de la monarquía y hablar también de la república y definir qué tipo de república queremos. Y evidentemente, y si optamos por una España federalizada, no cabe una monarquía central, hay una república centralista o jacobina. Digamos, yo creo que todo irá en paralelo y todo debe ser coherente entre sí. Disculpe si vamos un poco al tema de geopolítica que no estaba previsto, pero actualmente en la ruptura mundial que hay entre el bloque único de Estados Unidos y el creciente bloque sino-ruso, ¿cree que España mantendría sus relaciones comerciales con el ente capitalista de Estados Unidos en cuanto a ese punto, o que por el contrario buscaría una alternativa propia basándose en el respaldo que están dando? Actualmente España, como conjunto de la Unión Europea, forma parte del bloque, lo que he llamado bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Esto se ha visto con la crisis de Ucrania, digamos, en tantos comportamientos exteriores de la política europea o la española,
Estamos de lleno insertados en la lógica y en la defensa de los intereses de Estados Unidos. Creemos que es un error, insisto, Ucrania es el ejemplo más claro de las cosas mal hechas, tanto a nivel de la Unión y por seguidismo por el gobierno español, y esa es la realidad. Creo que la España de futuro, la España por la que apuesto y con la que sueño, debería optar plenamente por el multilateralismo y evidentemente por una política exterior y de relaciones multilaterales. Disculpe la comparación, pero estamos hablando del mismo sistema de relaciones que tenía el bloque de naciones no alineadas durante la Guerra Fría o la propia Yugoslavia o Austria, ¿no? No, pero eso ya no tiene nada que ver. No, me refiero en cuanto ya. a no mantenerse en un bloque, sino en tener comercio y relaciones con ambos bloques en vez de enfrentarse de uno a otro. Exacto, yo creo que, pero no solo España, yo pienso que el nuevo sujeto político que también hay que construir, cuestionando el actual modelo, es Europa. La Europa que consagra Maastricht, que está agotada. Hay que ir a un nuevo orden europeo, más ciudadano, democrático, con otro tipo de contenidos en las políticas económicas, sociales, etcétera, y también las políticas exteriores y de defensa y seguridad. Y esta Europa debe insertarse en el mundo con una voz propia y la búsqueda de un equilibrio mundial más justo y sostenible, no haciendo seguidismo de los intereses norteamericanos. Justamente hablando de los intereses norteamericanos y del alineamiento europeo, los incidentes que tuvieron lugar en Ferguson y los actuales que se están volviendo a desatar tanto en México como en los Estados Unidos en cuanto a la cuestión tanto racial o indigenista en México o en el sur de Estados Unidos, no pueden llevar a este ente a que se cierre en sí mismo otra vez y dejar a Europa desolada en un proceso de construcción. ¿Cree que eso sería beneficioso para crear una Europa fuerte y que los incidentes que han tenido lugar en Ferguson y en Estados Unidos pueden hacer que ese ente político, ese imperio que ha sido Estados Unidos geopolíticamente, se retracte sobre sí mismo y sobre un continente especial, de nuevo el destino manifiesto, y deje a Europa sola en un proceso de construcción y un proceso de crisis? ¿Significaría esto que Europa puede construirse de una forma propia y que salga un ente mucho más fuerte, un ente geopolítico poderoso otra vez, esa descentralización geopolítica de Europa, o por el contrario significaría la desintegración de Europa? No, yo creo que Europa puede tener camino por sí misma si realmente emprende un camino que responda a sus necesidades y se proyecta en el concierto internacional a partir de unos parámetros como antes decía, ¿no? de apuesta por la equidad, la justicia y la sostenibilidad. Estados Unidos, yo no creo que los incidentes raciales de Estados Unidos, que son muy graves, que expresan, ¿no?, la impunidad de ciertos cuerpos policiales en los Estados Unidos, bueno, los cuerpos policiales de los Estados Unidos, y siempre proyectarse a las minorías raciales. Yo creo que son hechos graves, pero que no comportarán el replegamiento de Estados Unidos hacia sí mismo, porque en el mundo esto es imposible. La globalización exige que todo el mundo tiene que estar presente en el escenario internacional. Lo que puede hacer que Estados Unidos se autocontemple más es su impulso energético gracias al fracking. Los Estados Unidos cada vez menos dependientes de las energías de otros, del suministro de combustibles, etcétera, de otros, cada vez más autosuficiente, dice que dentro de poco empezará a exportar. ¿Y esto qué significa? Pues que su presencia, no de gendarmes, sobre todo en los control de las vías de acceso a los combustibles, etcétera, puede ir disminuyendo, porque evidentemente esto conlleva un gasto presupuestario elevadísimo. Pero bueno, yo creo que Estados Unidos tiene vocación hegemonista. Estados Unidos económicamente no está en una situación hoy en día tan grave como la que atraviesa Europa. Sus asuntos y tensiones internas yo creo que las puede gestionar. Parece que en las últimas elecciones a la Cámara de Representantes que hay un repunte conservador, y creo que va a seguir insistiendo para intentar liderar su hegemonía, esto sí, en una realidad donde el eje se ha ido del Atlántico al Pacífico.
Justamente entrando en la cuestión de los disturbios raciales y de las leyes de seguridad que se han dado en estos años en Estados Unidos, me gustaría proponer la comparativa española, la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual el Tribunal Constitucional ya ha hecho el primer proyecto hacia atrás, la segunda es el PP lo va a intentar llevar por mayoría absoluta. ¿Cree que un cambio de gobierno hacia la izquierda puede mantener todavía esta ley o que por el contrario la derogará, puesto que ya tenemos casos anteriores en cuanto al PSOE y el PP de leyes que han sido criticadas duramente y aún así se han mantenido o se han reforzado inclusive? La verdad es que la experiencia última del gobierno de Zapatero fue el endurecimiento del Código Penal, un endurecimiento de un Código Penal ya de por sí muy duro. Hay que pensar que España es, después de la Gran Bretaña, quien tiene más número, una población reclusa más numerosa, tanto en términos relativos como absolutos, y es un poco, digamos, está puesta por la mano dura como respuesta a problemas sociales. ¿Qué pasa con la ley del PP? La ley del PP es la consecuencia lógica de la apuesta por la devaluación interna. Este gobierno, cuando gana las elecciones, digamos, cuando el PP gana las elecciones y se constituye el gobierno, ¿cuál es la primera opción para afrontar la crisis? La devaluación interna, quiere decir el empobrecimiento generalizado de la población a partir de los recortes en todo, de los recortes en servicios sociales, en el estado del bienestar, a partir, digamos, de lo que representó la reforma laboral y la hecatombe laboral que ha producido en el mundo del trabajo. Claro, frente a eso, digamos, esto provoca rechazo y reacción. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Frente a ese rechazo y reacción, una ley de seguridad ciudadana que ponga, que cuestione y que limite los derechos ciudadanos. Pues es todo un círculo vicioso, pero coherente en las políticas del PP. Primero empobrezco, sé que el empobrecimiento de la población va a comportar estallidos de protesta y de rechazo, pues el segundo paso es diseño una ley para endurecer y meter mano a esas movilizaciones. Esto me recuerda... Y yo creo que, digamos, lo primero que tiene que hacer una izquierda coherente es derogar esta futura ley. Esto me recuerda un poco a la situación de España en los años 19, 20 del siglo pasado, en los cuales la acción-reacción anarquista y la movilización social llegó a un punto extremo que acabó con un golpe de Estado. Teniendo en cuenta esta acción-reacción y la mala imagen que han tenido, o mejor dicho, la mala imagen llevada a más, tenida por el ejército debido a este intervencionismo y a este pretorianismo político y social, ¿puede darse de nuevo una situación igual a la de estos años por la ley de acción y de reacción, según la represión aumente la reacción contra esta, los actos violentos, y podamos llevar una situación de inestabilidad estatal? Yo creo que, pues, digamos, España y Europa tienen un peligro real de avanzar hacia democracias autoritarias. No me imagino hoy por hoy, digamos, la vuelta a dictaduras, ni golpismo militar, digamos, y de ese tipo, digamos, de hechos que en el siglo XX se produjeron, lamentablemente, digamos, que España vivió con tanta crudeza. Lo que sí que creo es que podemos avanzar, bueno, ya estamos avanzando en el Estado, en España, hacia una democracia cada vez menos democrática y más autoritaria. Y la ley de seguridad ciudadana que usted nombraba es una expresión clarísima, ¿no?, de este incremento del autoritarismo en nuestra vida cotidiana y en la vida democrática de este país. Siguiendo con leyes, hay una que la derecha y el centro han criticado mucho, que es la ley de prensa de Podemos. Esta ley de prensa habla de artículos como una limitación al control de los periodistas o una garantía de las libertades de los periodistas en cuanto a la noticia y a la forma de informar en medios privados. Está siendo muy criticada puesto que, según la publicidad que se está dando, es una ley chavista, bolivariana y demás. ¿Qué piensa al respecto de esta ley? Nosotros hace muchos años defendimos el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Digamos que son dos aspectos que recoge la Constitución y que el Estado nunca ha desarrollado. Hemos defendido la creación de los comités profesionales, los comités de redacción. Y creemos que esto debe ser, digamos, la verdadera ley de prensa es conseguir empoderar a los profesionales de la información como propietarios de las noticias, no de los medios públicos y medios privados, digamos, pero sí, digamos, de las noticias que firman o que elaboran, que graban o que fotografían. Digamos, creemos que debe ser el avance. Aquí el problema que tenemos es que en España no hay empresas periodísticas. Los grandes medios de comunicación estatales son
propiedad de bancos, son propiedad de, digamos, digamos, no, a diferencia de otros sitios, no hay empresas periodísticas, sino que es el poder económico que tiene periódicos o medios de comunicación. Con lo cual, hay una situación muy grave en ese sentido. Tenemos es casi un régimen, por ejemplo, las televisiones es casi un régimen de oligopolio, ¿no? Donde hay dos grandes grupos, el de Lara y digamos, el de Berlusconi, para entendernos, y en los medios escritos, pues aparte de la crisis que están atravesando, también una situación muy de concentración de medios. Otra parte, medios muy vulnerables hacia los poderes públicos, hacia los poderes políticos, que en definitiva son los que te pueden garantizar publicidad, difusión, etc. Y hay una situación mala. Frente a esta situación mala, digamos, la red es un instrumento, digamos, muy importante, aunque creo que no acaba de cubrir todas las necesidades mediáticas o de comunicación que tiene el país, y van emergiendo proyectos alternativos que van rompiendo este oligopolio. Justamente respecto a este oligopolio, los sindicatos fueron el primer ente, podríamos decir, pseudoestatal o ligado al Estado, que se vio afectado por la marea de corrupción, la marea de las publicaciones en cuanto a la corrupción y demás, y a un desprestigio constante. Lo han seguido los propios partidos políticos o todos los entes subvertidos al Estado. Esto se debe a un desprestigio, mejor dicho, sistémico por parte de los oligopolios, o a una corrupción que se ha hecho sistémica en cuanto a la mentalidad social española al obtener el poder, dada desde el franquismo sociológico o alguna de las partes en las cuales la mentalidad española actual se ha creado después del postfranquismo. Hace poco no sé quién escribía esto último que usted dice, ¿no? Digamos, la corrupción en España es la continuidad de un sistema político, digamos, de una colusión de intereses político-económicos que viene yo diría que hasta antes del franquismo, de la restauración, ¿no? Digamos. Y a esto se añade la burbuja inmobiliaria, el boom, ¿no? Espectacular de crecimiento, de inversiones, etcétera, y bueno, el caldo de cultivo perfecto para que la corrupción hoy en día sea sistémica. Hoy en día la corrupción en España, la crisis moral, para mí es peor que la crisis económica, la crisis social que atravesamos. Porque esto digamos, es un desarme de la sociedad tremendo. Con lo cual, digamos, la lucha contra la corrupción debe ser un aspecto no solo de leyes, digamos, que de endurecer las leyes respecto a los casos de corrupción, que hay que hacerlo, sino de ir separando, ¿no?, esta complicidad o esta confluencia de intereses entre el poder político y el poder económico. En España hay una especie de capitalismo de amigos, muy pendiente del BOE, muy pendiente digamos, de las decisiones de la administración pública, de las administraciones públicas, que ha comportado, junto con la especulación inmobiliaria, pues que esté todo podrido o casi todo podrido. Y esto ha afectado transversalmente a partidos, sindicatos, ha modulado un tipo de empresario determinado y, en definitiva, también una cultura social, ¿no?, que es el trapicheo, el tramposeo, digamos, como una actitud también a veces de amplio sector de ciudadanía que ven bien pues ese tipo no digamos, ven mal que un político haga una cosa, pero ven bien no pagar el IVA en la factura. Y aquí hay un elemento cultural que va a costar crear una nueva moralidad pública. Justamente entrando en la moralidad en el trabajo, podríamos tener en cuenta que la creación de un nuevo sindicato popular o un nuevo sindicato surgido de las clases pudiera romper o directamente hacer una purga en los diferentes sindicatos y que al trabajador se le dé una nueva idea en esta crisis del valor de los impuestos y del valor del trabajo respecto a la sociedad. Hombre, soy de comisiones obreras, me afilié a comisiones obreras durante el franquismo y fui el primer secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Cataluña, digamos. Soy un hombre de comisiones obreras. Creo más en la necesidad de reformar a fondo lo que haya que reformar del sindicato, que hay que reformar, de mi sindicato estoy hablando, que hay que reformar muchísimas cosas
y adaptarnos a un sindicalismo de clase confederal para el siglo XXI. Y la creación de nuevos sindicatos no, bueno, si emergen, pues habrá que verlo. Digamos, eso no pueden ser operaciones teledirigidas que ahora aparece un nuevo partido político, pues aparecerá un nuevo sindicato. Esto es del siglo XIX o principios del XX. Y por otra parte, yo, que puedo ser muy crítico con mi sindicato, también tengo claro que si al final también nos cargamos los sindicatos, los trabajadores se quedan ya completamente desnudos. Y esto no sé si también la derecha, de determinado tipo de derecha, por ejemplo Esperanza Aguirre es quien ha liderado más el antisindicalismo, sería uno de sus objetivos. Estaba El País, ABC y El Mundo publicaban que la era Aguirre en el PP había acabado. ¿Cree que con esto puede llevar a una convergencia con el sindicalismo o va a seguir siendo tan crítico? El sindicalismo, en teoría, mientras haya un proceso de degradación de las condiciones de vida y trabajo de la gente, el sindicalismo tiene que hacer una oposición frontal a estas decisiones, a estos gobiernos y evidentemente intentar aprovechar. Cuando por este corte la cuestión del sindicalismo, ¿la era Aguirre ha significado el fin del enfrentamiento entre el PP y el sindicalismo o por el contrario es un agravante? Yo creo que la era Aguirre ha sido un proceso muy duro y muy agresivo hacia el sindicalismo de clase, pero el presente y el futuro para el sindicato es complicado porque va a estar hostilizado por los poderes políticos conservadores y por el capital. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado, la apuesta de nuestros neoliberales, ¿no?, de nuestras élites, es importar la precariedad en vez de exportar el estado del bienestar. Esa es la gran paradoja europea. Esta gente se cree que en un mundo globalizado, si queremos ser competitivos, hay que eliminar el estado del bienestar, hay que bajar impuestos, hay que eliminar los límites ambientales o sanitarios que se introducen, digamos, hay que desregular para poder ser competitivos con otras economías desreguladas. Si esta es la opción, y es la opción clara que ha tomado Europa y especialmente España, evidentemente los sindicatos como instrumentos de defensa de los trabajadores sobran, con lo cual el conflicto de presente y futuro está servido. Bueno, retomando, como ha dicho y ha hecho mención a Cataluña, tengo que volver a la creación de Comunistes de Cataluña por PSUV y el PCC. ¿Ve esto como un impulso nuevo a la izquierda en Cataluña, como una creación de un posible frente de izquierdas catalana? Bueno, nosotros pactamos, tenemos una coalición estable electoral de relación, yo creo que más allá de las elecciones, de relación política y de unidad de acción con Esquerra Unida y Alternativa, que es el referente de Izquierda Unida en Cataluña, y dentro de Esquerra Unida y Alternativa, entre otros, está el PCC y está el SOCVIU, que ahora han formado Comunistas de Cataluña. Entonces creemos que todo proceso unitario va a fortalecer EUIA, y cuanto más fuerte sea EUIA, más fuerte será la coalición. Con lo cual, bienvenido a este proceso, bienvenido a este fortalecimiento, y que todas sean aras, digamos, de la lógica de la confluencia. Digamos, es lógico que si se apuesta por la confluencia, pues seguramente que confluyeran primero SUCVIU y PCC. Siguiendo en Cataluña, me gustaría hacer hincapié en una noticia que es una proposición siquiera de sociedad civil catalana y se está estudiando, así como el líder del PSC en Cataluña ha pedido la cocapitalidad y el traslado del Senado a Cataluña. ¿Esto puede significar una reforma del Senado y ponerlo en el ente territorial que debería ser, o significaría simplemente una dación en pago por mantener a Cataluña dentro de España? Seguramente puede tener una doble intencionalidad, ¿no? Digamos, colocar entes estatales en Cataluña es una manera también de trabar, pero entrando en el Senado, la situación actual del Senado es insostenible. Somos una Cámara, digamos, desprestigiada, somos una Cámara a la cual la ciudadanía no encuentra, digamos, una función clara. Es verdad que no la tenemos. El sistema parlamentario español es un sistema de 3 votaciones para la misma ley. Sale en el Congreso, se puede reformar en el Senado, y lo que se reforma en el Senado vuelve al Congreso y allí se vota definitivamente. Pero somos una Cámara de segunda lectura en un engorroso proceso parlamentario. Eso no tiene ningún sentido.
En una España plural, en una España federal, sí que tendría sentido tener una Cámara Territorial como en otros estados complejos, o sea, Alemania, etcétera. Pero hoy por hoy esta debería haber sido la legislatura de la reforma. Hoy por hoy esto PP y PSOE lo han aparcado, y mucho me temo que el dilema va a ser o reformar o cerrar, porque así no podemos seguir. Y si encima se cruzan escándalos como el Granados o Monago o Bárcenas, claro, todos son senadores. Digamos, esto es una situación, insisto, insostenible, que nos debería llevar a una apuesta más decidida, a tener una voluntad más clara para la reforma de ese Senado. Y aquí emplazo al PP y al PSOE, son los que tienen la llave para realizarlo. Bueno, para acabar con una última pregunta, ¿qué opinión tiene de la ley de Hont y el sistema electoral español en cuanto a la elección de diputados y escaños? Yo creo que la ley de Hont es un obstáculo para la proporcionalidad. El problema no es solo la ley de Hont, el problema es el reparto de escaños, que la circunscripción sea la provincia, con lo cual, digamos, hay un elemento, no solo la ley de Hont distorsiona, sino el reparto de escaños por provincia también es otro elemento de distorsión. Esto en el Congreso. Si vamos al Senado, esto ya es un paroxismo, digamos, una distorsión total. Usted piensa que Castilla y León debe elegir decenas de senadores. En cambio, Madrid, que tiene, no sé, como es una comunidad uniprovincial, que tiene, en cambio, con muchos más millones de habitantes que Castilla y León, no tiene ni la mitad. Hay un desequilibrio total de representatividad. Creo que habría que avanzar hacia un sistema proporcional, habría que avanzar hacia listas abiertas y habría que avanzar, digamos, hacia una nueva ley electoral que permitiera a la ciudadanía el poder realmente votar a quien quiera y sobre todo ejercer el control sobre quien vota. Creo que estamos completamente de acuerdo en ese punto, y hasta la derecha está de acuerdo, al menos los sectores moderados, como UPyD y demás, en cuanto a la reforma para un sistema proporcional. Sí, digamos, UPyD sí, el PP no. Ni PP, ni PSOE, ni Convergencia, ni los grandes partidos no quieren. Creo que fue el legado oscuro de UCD que nos dejó después de esto. Sí, pero también le iba bien al PSOE, en el sentido de crear una... Su teoría era, como España era inmadura democráticamente, había que fortalecer la democracia creando un bipartidismo imperfecto, un bipartidismo que jugara a la alternancia. Y eso es otro de los efectos negativos de la transición. No la permanencia de dos sujetos políticos que han ocupado y monopolizado las instituciones. Eso sí, se han ido alternando las grandes instituciones, sean municipales, autonómicas o estatales. Bueno, ha sido un placer tenerle aquí y esperamos volver a entrevistarle en un futuro cercano. Pues muchísimas gracias para Gracias a vosotros. ustedes.